Amén. Él se manifiesta, dice su palabra, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que damos lugar a la palabra. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos concede unas vez más estar en su presencia. Qué hermoso es alabar la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo no dudar, hermanos? Sabemos que dice su palabra, donde dos o tres estuvieran en su nombre, Él está aquí con nosotros y por nosotros. Amén. Así que somos el motivo, hermanos, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, porque su pueblo está aquí y le sabe adorar con todo su corazón. Vamos en esta hora, hermanos, a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 19. Vamos a estar leyendo alternadamente, nos va a estar apoyando también nuestro hermano José. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhorto los unos a los otros, que cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Repetimos esta última parte, hermanos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos en esta hora. Poderoso Dios, creemos, Jesucristo, que en el Espíritu algo se está moviendo alrededor de este lugar. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que hay millares de ángeles acampando alrededor. Señor, que desde el cielo ha sido enviada una bendición especial para la vida de su pueblo, para nuestros hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, por los que están allá, Señor, te pedimos que reciban bendición y que esta palabra pueda sacudir a su corazón. Señor, que no vuelva a usted vacía la palabra, sino que sea para edificar, para poder alentar, Dios mío, y poder tener conciencia que debemos de estar pendiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar en esta hora, hermanos, y vamos a estar meditando con este tema, la incredulidad. ¿Cuál es el tema, hermanos? La incredulidad. Todos creemos y sabemos qué es la incredulidad, hermanos. Pero quiero hablarle en el lado espiritual, porque hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene que estar en alerta y sobre todo saber, escuche bien, que la iglesia está en guerra. No es que nos van a venir a hacer la guerra, estamos en guerra espiritual, hermano, con espíritus que no los vemos, pero que está atacando en la vida y en el sentir del cristiano. Espíritus que no los vemos, pero se reflejan en la actitud de la persona. Se refleja en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de creerle a Dios. Así que nosotros, hermanos, como iglesia, estamos en guerra y uno de los demonios, uno de los espíritus inmundos que debemos de estar atando por el poder de Cristo es el espíritu de incredulidad. Así como el alcoholismo, así como el de la droga, así como el del hechicero, también el espíritu de incredulidad está atacando grandemente. Y este espíritu inmundo, hermano, no está atacando a los que están jugando fútbol. No está atacando, hermanos, en lugares, en una cafetería. No está atacando en un estadio. ¿Sabe dónde está atacando este espíritu de incredulidad? En el creyente. Amén. En el creyente. A un ateo no lo llega a atacar porque ya es un incrédulo, ya es de él. Pero va a querer sacar y poner en duda aquel que le cree a un Dios. Así que la incredulidad, hermanos, es un espíritu que en este tiempo se está moviendo en los creyentes. Que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Porque entra con un punto que es la duda. Amén. La duda, la incertidumbre, ¿será? ¿Y tú cómo me lo puedes confirmar? A ver, dime tú, ¿cómo va a ser posible? Dime, dame un punto de creerte lo que me estás diciendo. Y es que las escrituras, hermano, fue inspirada por Dios. Y la escritura es un libro que la escritura es inspirada por Dios, fue hecha por Dios, en la cual nosotros vamos a encontrar puntos que no le vamos a poder comprender. Pero no nos toca a nosotros preguntar, ¿será que es verdad
que Jesús hizo, que Dios hizo los cielos y la tierra en un día? ¿Será que verdaderamente Dios con la palabra hizo que se dividiera la tierra y las aguas? ¿Cómo me pueden explicar que en un día hubieron peces? ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que está sucediendo. A ver, dime, ¿cómo es que Dios dice que hace esto? ¿Dónde está tu Dios? Yo no lo veo. Porque nuestro Dios es espíritu y la palabra es espíritu. Y los hijos de Dios debemos de ser espirituales. Los hombres naturales no perciben, ¿qué cosa, hermano? Las cosas espirituales. Amén, aleluya. Así que estos hermanos se están moviendo en este tiempo. No se está moviendo ni con los pecadores, ni con los idólatras, ni con los jugadores. A un idólatra le puede decir que es barro, que es de palo, que es de yeso, y nunca va a dudar de su ídolo. Aunque le digas lo que le digas y le des la palabra, tienen una creencia. Les puedes dar las escrituras, la cita bíblica y una ceguera. Quiere decir que está atacando es a la vida del cristiano. Usted le puede decir a un alcohólico, ¿sabe? Ese alcohol te va a acabar el hígado, te va a destruir tu familia. Saben el daño, pero no lo quieren dejar. Porque no les entra. ¿Será? No. Pero a un cristiano le dice, a ver, dime, ¿por qué? Explícame, ¿cómo fue que Nínive fue destruido nada más porque se cayó y se convirtieron y ayunaron y dejaron de alimentarse? ¿Cómo es que Dios les dio bendición? Porque Dios no les habló, fue mentira de Jonás que les predicara, que se arrepintiera, y viene puntos de duda, hermano. A ustedes, jóvenes en la iglesia, en la escuela, van a llegar personas que son ateos y va a querer hacer dudar de ti tu fe en Cristo. Más cuando les dan la materia de filosofía y que por acá y que por allá y a ver, explícame. Dios mío, el joven que no está firme, lo tumba. Amén. Aquí es donde se tiene que defender la palabra. Este espíritu, hermanos, ha sido enviado por Satanás. ¿Por quién más? Espíritu de mentira. El diablo siempre ha sido mentiroso y todo lo que habla es pura maldad. Desde lo más profundo del infierno para que se mueva entre los creyentes, engañando, ya que el enemigo es un mentiroso. Esto no es algo natural, mi hermano. Esto es algo que se está operando, es algo que está atacando. Y la iglesia debe de tener despierto su sentido espiritual. Tenemos que percibir cómo está queriendo atacar en la duda, hermanos, en no creer. Amén. ¿Qué es en sí la incredulidad? Es la ausencia de fe, hermano. Por eso Jesús dijo, cuando venga a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? Porque la fe es algo muy esencial en la vida del hombre. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la que mueve montaña. La fe es lo que se llama las cosas que no son como si ya fuese. Por fe se recibe salvación. Por fe creemos que Cristo murió por nosotros, nos dio vida y nos dio salvación. Por fe creemos que por las llagas de Cristo usted y yo somos sanos. No va a venir alguien que dice, a ver, dime, pero ¿por qué? Nada más porque hagas una oración ya eres salvo. ¿Cómo me vas a explicar? ¿Cómo me puedes decir que si yo hago una oración en este día y digo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, hoy renuncio a mis pecados y ya eres salvo? Pues por fe en Cristo Jesús, así lo creemos. Amén. Así que es la ausencia de fe, la falta de credibilidad a la verdad.
el cristiano debe de tener, y el jueves hacíamos la oración en la iglesia. ¿Cuál fue uno de los puntos de la oración? Señor, aumentanos la fe. Amén. Padre, Abraham, el padre de la fe, hermanos, dice que él le creyó a Dios a pesar de la situación y el tiempo, porque no crean que ya hoy se le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y al año siguiente ya tenía el hijo. Pasó un proceso, y en ese tiempo que pasó, pudo haber venido sobre él la incredulidad, diciendo, ya soy un hombre viejo, mi mujer ya es una mujer grande, ya no tiene la costumbre, ¿cómo va a decir Dios que yo voy a tener hijos con mi familia? Dígame si no pudo venir sobre Abraham la incredulidad, hermanos, la duda. Pero dice que él se mantuvo firme, creyendo la promesa del Padre, la promesa que se le había dado. Muchas veces Dios nos ha dado una palabra, hermano, que en el cual pensamos que ya el día siguiente se nos va a cumplir. Pero es de creerle a la palabra. El tiempo Dios sabrá. Pero el enemigo en ese transcurso que te dieron la palabra hasta los hechos va a querer tumbar tu fe, va a querer que venga sobre tu vida la duda para que te desvíes y bajes tus manos y digas, creo que solamente fue una palabra de emoción. Dios no me habló. Ya llevo un mes, ya llevo un año y yo no veo que mi familia se salve, yo no veo que mi hogar se restaure. No dudes, si Dios te dio una palabra, hermano, créele, el tiempo Dios lo va a decir, pero no permitas que el enemigo siembre en su corazón la incredulidad. Permita, porque esto está, hermanos, ahí. A muchas personas se le hace difícil creer en Dios porque piensan que Dios es hombre. Piensan que Dios actúa como nosotros y que Dios es como nosotros. Por eso mucha gente, hermanos, que son estudiados, grandes filósofos, grandes científicos, se rompen la cabeza en que le expliquen las escrituras. Porque piensan que Dios es como un humano. Por eso, hermanos, dicen, no creo, esta palabra algo tiene, pero no le encuentro lógica. Debemos de entender que nuestro Dios, hermano, es aquel que hace las cosas como Él quiera y donde Él quiera. Amén, aleluya. ¿Qué sucede, hermano? La incredulidad, ¿sabe cómo es? Es como el cemento que viene y rodea el corazón del hombre. ¿Y qué sucede el cemento, hermanos? Endurece el corazón. Por eso cuando le llega una palabra, rebota. Cuando Dios da una palabra a la persona y dice, yo no creo, la verdad no creo que Dios haga eso sobre mi vida. Yo ya no creo que Dios vaya a hacer algo sobre mi vida. Yo creo que todo esto ha sido emoción. No permitas que ese cemento que es la incredulidad endurezca su corazón. Por eso cuando Dios dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré en lo que Dios puede hacer sobre tu vida. ¿Cómo está su corazón en esta hora, hermanos? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo ha estado su espíritu? ¿Cómo ha estado su ánimo delante de Dios? ¿Es un hombre de fe? ¿Es una mujer de fe? ¿O simplemente usted está diciendo, hermano, yo creo que yo estoy empezando a tener duda de muchas cosas? Ya no soy el mismo hombre de fe, ya no soy la misma joven de fe que yo sabía que cuando doblaba rodilla yo tocaba el corazón de Dios y Dios iba a hacer algo sobre mi vida. Oh no, Dios mío santo, el hermano, hoy está moviéndose algo tan tremendo en el pueblo, en la iglesia en general, atacando al pueblo de Dios para que la iglesia tenga desánimo, tenga desaliento, que no le crean al Dios vivo.
Pero nosotros somos de los que creemos y no somos de los que retrocedemos, porque en Cristo Jesús, hermanos, su palabra se cumple y su palabra. Debemos de pensar, hermanos, examinarnos cómo estamos en esta hora. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque si en nosotros hay falta de fe, hay incredulidad, entonces vamos a tener ciertas consecuencias en nuestras vidas. Y una de las consecuencias que podemos tener, hermanos, es que no podemos recibir milagro. Quiero que veamos en el libro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, capítulo 6, y lo leemos. Marcos 6, versículos 5 y 6. Aleluya. Dice su palabra. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús, hermanos, se sorprende. Estaba asombrado, dice. Pero hermanos, si era Jesucristo, cuando llegó a su aldea, y él mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra, porque la gente empezaron a decir, ¿no es este José el hijo del carpintero? ¿No es este hombre que nosotros lo vimos desde niño correr, entrar, que su papá ayudaba a su papá? ¿No es este hombre, hermano? Y mucha gente se dejó llevar por su vista natural y no creyó en Jesús, que era el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús entró a su aldea, hermano, fue para hacer milagros, para que creyeran que Él era el mensajero, pero no les creyeron a Jesucristo. ¿Cuánto le dolió a nuestro Dios esta parte de la Biblia? Cuando le decían, no es este, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Que ahora venga este muchacho que lo vimos crecer, que ahora va a hacer milagros sobre nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? No creyeron en Jesús. ¿Qué tanto usted y yo le creemos a Jesús, hermano? Si ellos, porque lo vieron crecer, lo vieron que corría Jesús, quizás con la madera, con un martillo, con un clavito, hermano, que veían a Jesús, no le creyeron. ¿No será que el enemigo está atacando a nuestras vidas diciendo, si tú ni lo has visto, tú ni lo conoces? ¿Cómo sabes que Jesús verdaderamente hace milagros, hace sanidad? A ver, dime por qué. Su palabra, y dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas. Fíjense, ni en sus parientes y sus hermanos, peor tantito. Y dice su palabra, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué, hermano? Si Jesús tenía el mismo poder. Porque aquí no depende del poder de Dios. Dios sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad. Él es el Dios sanador, el Dios que salva, el Dios que rescata. Entonces explícame por qué Dios no pudo hacer milagros. Porque no depende solo de Dios. Dios tiene su poder y es grande. Depende del corazón de cada uno de nosotros. Depende de nuestra actitud, mi hermano. Si nuestro corazón es duro o nuestro corazón es sensible. No pudo hacer allí ningún milagro, porque salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, hasta eso, si no le ponían la mano, no creían en Jesucristo. Señor, si a mí no me ponen la mano y ora por mí el evangelista o el predicador, entonces, Dios mío, yo no voy a recibir. ¿Se acuerda aquel hombre que dijo, Señor, di la palabra? Yo sé que cuando tú digas la palabra, algo va a ser sobre la vida. Eso dijo, Señor, no he visto tanta fe como en ti, hombre. ¿Ah? Porque Dios se impacta cuando hay fe, hermano. Dios se alegra cuando le dicen verdaderamente, toca en el corazón de Dios la persona que le cree que le hay. Que no dude, mi hermano.
Por eso cuando esa mujer tocó el borde de su manto de Jesús, hermano, él no supo quién era, pero sí sintió que poder salió. Y dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Porque depende de cómo nos acerquemos a Dios, hermano. Depende de cómo nos acerquemos a Dios, cómo está nuestra condición delante de Dios. Hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios endurecidos a como venimos, vamos a salir. Muchos tocaron a Jesús, muchos lo empujaron a Jesús, mi hermano, porque dice que la gente se amontonaba a Jesucristo. Lo empujaban porque todos querían verlo, todos querían tocarlo, pero no todos recibieron milagro. Porque no depende cómo te vas a acercar a Dios, no depende cómo vas a tocar a Dios, no depende, hermano, que yo pase el primero, sino depende de un corazón que le crea a Dios. La iglesia debe tener un corazón, hermano, que le crea a Dios sobre todas las cosas. Dios no se agrada de las personas que tienen poca fe. Imposible agradar a Dios, mi hermano. Esta es una cosa seria, esta situación. Si yo no le creo, hermano, y no creo que Dios pueda sanarme, yo sé que Dios tiene poder, pero quién sabe si Dios puede hacerlo conmigo. El espíritu de incredulidad está trabajando entonces en la persona. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cómo te acercas adelante de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios, hermano? Todo aquel que se acercó, todo aquel que le creyó, hermano, algunas veces Jesús le dijo, ¿crees? ¿Tú crees que puedo sanarte? Creo, Señor. Ok, por cuanto has creído, vas a recibir. Dios no pudo hacer milagro, hermano, por la dureza del corazón de la gente. No porque su poder se había cortado, no porque ya Dios no tenía poder. Dios no pudo hacer milagros por la incredulidad en su propia aldea. Muchos evangelistas pueden venir, hermano, y que Dios los use poderosamente y que tengan don de sanidad, don de milagro, don de dar una palabra de profecía. Pero si la iglesia tiene un corazón duro, aunque Dios esté hablando, la misma dureza no va a aceptar la palabra que Dios está dando. ¿Cuánto a Dios ha sanado en este lugar? Y los ha sanado de cáncer, los ha sanado hasta de una calentura, porque depende, hermanos, cuando le creemos que Dios puede hacer algo sobre nosotros. Pero si nada más yo me acerco, pues oren a ver qué pasa. Hermana, como veniste te vas a ir, porque lo que mueve el corazón de Dios es la forma en creerle a nuestro Rey. Es la forma en que debemos de estar delante de Dios. La iglesia debe ser sensible. Porque cuando somos sensibles, tocamos el corazón de Dios. Cuando le creemos, hermano, cosas grandes, maravillosas, Dios hará sobre su pueblo. Dios hará en la vida del pueblo. Dios hará grandes milagros. Dios habrá sanidad, salvación, liberación, restauración. Porque cuando se cree, hermano, todo es posible. Amén. Dios no pudo hacer milagro por la incredulidad de la gente. Por eso cuando leíamos, y el segundo punto es en el libro de Hebreos que leíamos, hermano, el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Egipto, mi hermano? Creyeron mientras veían. Si no veían, el pueblo endurecía el corazón. Vieron la mano de Dios, cómo Dios los atacó al Egipto con las plagas, cómo Dios abrió el mar y que el pueblo pasara en seco. Hermanos, ellos daban gloria a Dios, danzaban en la presencia de Dios porque estaban viendo la gloria de Dios. Pero una cosita que no se les concediera, el pueblo empezaba a murmurar contra de Dios. Y Dios muchas veces dijo, ya este pueblo, no sé cuántas veces, porque no había agua, porque no tenían pan, porque ya estaban cansados de comer del maná. Ellos querían comer carne y ellos ya estaban cansados. Entonces el pueblo, ¿sabe qué sucedió, hermano? Empezó a hostigar a Dios. Y Dios dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo. Escuche bien esto, mi hermano, porque
Si nosotros no somos firmes en nuestra fe, lo aclaran las Escrituras, que ninguno de los que salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, ninguno entró a la tierra que Dios había prometido. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Amén. Lo dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros, Hebreos 3:12, malo, que no haya de vosotros corazón malo de incredulidad. Que no debe de haber, ¿qué, hermano? Corazón malo de incredulidad. Ahora sí, como diría en el libro de Jeremías, a ver, háblale a su corazón, perverso corazón, ¿eres incrédulo o le crees a Dios? Porque pues, yo creo, Señor, pero pues que la verdad tengo ciertas dudas. Creo, pero no creo. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón de mala incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto quiere decir que este espíritu no puede apartar de Dios. ¿Qué hizo que el pueblo de Egipto, del pueblo de Israel que salió de Egipto, no entrara? Su incredulidad. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezca tu corazón, porque con el corazón se cree y con nuestros labios se confiesa. Y si el corazón no le cree a Dios, entonces el corazón se endurece, porque es ahí donde empieza ¿será? Y como sé que es verdad, pero sí que me está hablando un hombre. Pero aquí dice el Señor, si tú oyes la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. No sea que el enemigo venga y te robe la buena semilla y tú vuelvas a ser una persona incrédula, que no tengas la firmeza. Y entonces una persona, hermanos, sin creerle a Dios, es una persona que va a estar sufriendo por el temor, por el miedo, por la inseguridad, porque qué va a pasar, porque todo le da temor, fobia. Es necesario, mi hermano, que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Porque Jesús dice su palabra, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En el cual juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar. ¿Cuántos creen, hermanos, que Cristo viene por su iglesia? ¿Cuántos creen que Jesús viene por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha? Ahora, ¿viene por todos? ¿Cuál va a ser la diferencia, hermanos? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar para irnos con Dios? El creerle a nuestro Dios. Porque yo puedo estar en la casa de Dios, pero si yo tengo un corazón duro, eso puede provocar, hermanos, que mi incredulidad o que la incredulidad ataque mi vida y yo no entre a ese lugar de reposo. ¿Qué quiere decir? Que al momento que suene la trompeta y Jesús espere a su novia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente de fe que le crea? Gente que dice Señor, como en el libro de Hebreos que lo habla, hombres de fe que dieron su vida, que hicieron todo por Dios. ¿Será, mi hermano, que si en este tiempo dijeran, déjate sellar? No va a ser así, porque eso es cuando la iglesia no esté. Pero ¿se imaginan? A ver, hermana, es que yo la verdad dudo del anticristo, dudo de que venga todo. Pues si usted sigue dudando, mi hermano, sigue así, lo va a ver realmente. Yo no lo dudo, yo creo, y por lo mismo no quiero estar en el tiempo de la desolación de la tierra. Hay gente que le predica de la desolación, hay gente que le predica del arrebatamiento y no lo creen. Hay gente que le predican, hermano, del tiempo
que el enemigo va a tener a su ancha y va a destruir y va a atacar. Va a ser días cual nunca han habido, días de tormento. Hermanos, se predica y muchos dicen, no espantes a la gente. No, hay que predicarle que verdaderamente nosotros debemos ser hombres y mujeres con convicción y fe hacia nuestro Dios. Porque si ahorita, hermano, una cosita nos tumba, entonces en la persecución de la iglesia, en la persecución del cristiano, ahí sí, mi hermano, nos va a salir fe, pero va a ser una fe que por nuestra propia fuerza vamos a sobrevivir si es que quedamos. Porque ahorita por gracia soy salvo, porque ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras vidas. Esto no es cuestión de gusto, esto es cuestión de mantener, de pedirle, hermano, verdaderamente, aumentanos la fe, Señor. La iglesia debe de estar pidiendo, aumentanos la fe, Dios mío. No permita que los golpes de la vida, las situaciones, lo que escuchamos, Dios mío, nos saque y nos dejemos de creerle a la palabra. Si hasta aquí estamos es porque Dios nos ha guardado por su misericordia. El pueblo de Israel, hermanos, no todos entraron. Eso nos llama que muchos quizás por la dureza de nuestro corazón, cuando suene la trompeta, nada más hasta la losa vamos a llegar y vamos a rebotar otra vez. Por la dureza de nuestro corazón, por nuestras actitudes, por no creerle a nuestro Dios. La iglesia en estos tiempos debe de mantener su lámpara prendida, su fe activa. Hermanos, ¿qué dice Marcos capítulo 6, versículo 29? Aleluya. 6, 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aleluya, creo que aquí no es, hermano. Siempre me equivoco con la cita bíblica. Aleluya. Cuando un padre se le acercó a su hijo y su hijo estaba endemoniado y llamaron a los discípulos para que oraran por su hijo. Y dice la escritura que le echaban fuera y el demonio no salía. Y mandaron a llamar a Jesucristo. Y le dijo Jesús, aleluya. Y en un momento, amén, 9, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Perdón, Marcos 9, 19. Amén. Como vieron que los discípulos, hermanos, no pudo hacer nada y el demonio atormentaba a ese muchacho, hasta los discípulos por un momento dijeron, Señor, ¿por qué nosotros lo hicimos y no pudimos? ¿Qué le contestó Jesús en versículo 19, hermano? Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Oh generación incrédula, le dijo. Ay, Dios mío. Oye, hermano, para que viniera Jesús y nos reprendiera, ¿qué haríamos? Que nos diera, oye, tú no seas incrédula, ¿hasta cuándo vas a creer? Mira, hermana, agarramos la Biblia y nos vamos de la iglesia. Ah, ya no voy porque el Señor me reprendió. No me gustó cómo me dijeron que soy un incrédulo. Pero Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo piensan que yo voy a estar con ustedes? Yo ya les he dicho que en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Jesús se molestó, mi hermano, y les dijo, tráemelo. Y le llevaron al muchacho. ¿Y qué sucedió en el versículo? Jesús le preguntó a su padre, versículo 23, y le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero Jesús reprendió, hermano, los reprendió y les llamó muy claro, ¿hasta cuándo, oh generación incrédula? No, Dios no lo achechó, ay hijito, es que tienen razón, es que ustedes no lo pueden echar fuera porque no, los reprendió, no sean incrédulos. Yo les he dado autoridad, yo les he dicho que en mi nombre ustedes harán grandes cosas. ¿Hasta cuándo? Piensen que yo voy a estar con ustedes, no todo el tiempo voy a estar
estar con ustedes. Cuando yo no esté, ustedes tienen que hacer lo que yo les he enseñado. En este tiempo Jesús no está con nosotros, pero nos dio la palabra, nos dio la autoridad y nos dice, hey, no sean incrédulos. Cuando vean la necesidad, oren. Si ven enfermo, ven a alguien endemoniado, oren y echen fuera ese demonio. No tengan. ¿Serás que hay poder? Claro que hay poder en Jesús. No hay duda, hay poder. Pero Jesús, hermano, hasta Pedro cuando se fue caminando en las aguas, y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo has de dudar? Si te has aventado, cree. Porque muchas veces hemos empezado a caminar por fe, pero en el transcurso del camino, hermano, hemos bajado la mano. Hemos bajado nuestra fe, ya no somos los mismos, ya no tenemos la misma confianza. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree. Óigame, hermano, Dios volvió a despertar, reprendió la incredulidad y dijo, para el que cree, óigame, esto es con fe, esto es creer, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cómo debe de tener la fe el cristiano? Todo lo creo en Cristo Jesús, porque todo es posible, hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Ah? Y dice su palabra, que su papá, el papá del muchacho, esta parte me sorprendió porque uno de los puntos que tenemos que pedirle a Dios es que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Vean, hermanos, versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El papá del muchacho dijo, creo. Primer punto, creo. Pero Señor, ayúdame a esta incredulidad. Óigame, hermano, no es malo decirle, Señor, ayúdame. Como que estoy así, como que 2 que 3. Como que últimamente siento que ya no soy el mismo cristiano. Ayúdame a que esta incredulidad, Señor, se vaya de mí. Yo creo en ti y yo sé que tú puedes hacer algo sobre mí. No, este hombre no se avergonzó, pero ayúdame en esta incredulidad. Que yo, Dios mío, ya no sea un hombre de poder, sea un miembro que esté dudando, que esté bajo pavor, bajo temor, bajo miedo. No, mi hermano, porque el enemigo es el que gana ventaja. El espíritu que Dios ha puesto sobre la iglesia es un espíritu poderoso, un espíritu de poder, un espíritu que tú puedes hacer en Dios grandes cosas. En Dios harás proeza y harás maravilla, porque es en el nombre de Jesús de Nazaret. No dudes, hay poder en el nombre de Cristo, mi hermano. Esto no es cuestión de que mi religión, esto es cuestión del poder de Cristo. Ayúdame, Señor. Últimamente he bajado mi fe, mi ánimo. Reprende de mí esta incredulidad. Quita de mí esta incredulidad, Señor. Quita de mí esto que me está agobiando, esto que me está destruyendo, que ya no soy el cristiano, Dios mío, que mantenía mi fe viva delante de ti. Hallará fe el Señor cuando venga, mi hermano. Hallará nuestro Señor. Y dice que en ese momento, cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dios dio una palabra. Y es que a los demonios no es que se les va a pedir un permiso, se le da con autoridad la palabra. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Y el joven fue liberado.
Pero primero Dios trató en el corazón de su padre. Y el padre pudo decir: Señor, yo creo, pero ayúdame en esta incredulidad que hay en mí. Esto es lo que ha estado tantos años, que he visto cómo mi hijo sufre. He visto cómo mi hijo ha sido azotado por el enemigo, cómo lo ha estado golpeando. Señor, perdóname, Señor, yo creo en ti, yo he creído en ti. Pero todo esto ha debilitado mi fe, ha debilitado mi ánimo, ha debilitado mi oración, ha debilitado mi espíritu. Señor, ayúdame para creer al 100% en ti, Padre. No es el 50, mi hermano. No es el 80. Hallará fe cuando venga el Hijo de Dios. La iglesia tiene que estar, hermano, pidiendo fe. Una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia, hermano, que le diga: Señor, yo creo. Como podemos ver los hombres de la fe, un capítulo especialmente para ellos, hombres que creyeron a Dios, hombres, hermanos, que hicieron grandes cosas porque le creyeron. Hermano, no es fácil. Cuando Abraham le dijo: toma tu hijo, llévalo y sacrifícalo, pero Abraham tenía la fe que Dios iba a proveer y que iba a regresar con su hijo. No se puso, hermanos. Él esperó en Dios, confió en Dios y pudo ver la mano de Dios en su vida. Yo quiero que en esta hora nosotros le digamos a Dios: ayúdame, Señor, en esta incredulidad que quizás hay en mí. Si ya no somos, hermanos, los mismos, dirían, es tiempo de decir: la iglesia tiene que pedirle a Dios: creo. Yo creo en ti, pero saca de mí esta incredulidad, esta dureza, que este corazón ya no siga endureciéndose. Yo le quiero pedir que se pongan de pie. Aleluya. Y quiero que examinemos, que el Espíritu Santo examine mi corazón y cada uno de nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, recto, un corazón limpio y puro. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Vamos a orar. Y vamos a reprender primeramente ese espíritu inmundo que está atacando no solo a la iglesia local, está atacando a la iglesia general. El espíritu de incredulidad se ata de pie y mano en el nombre de Jesús. Todo lo que está estorbando en la vida del cristiano, en el hombre de fe, en el hombre que ha bajado, ya no es el mismo. En esta hora, Jesús, ayúdame. Ya no tengo las fuerzas para doblar mis rodillas y clamar a ti, Padre. Ya no tengo ese mismo ánimo, Padre de los cielos, para clamar. La ilusión que tenía para ayunar, para presentarme delante de ti. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Padre. ¿Qué has perdido, hermano? ¿Qué has perdido delante de Dios? Fortalécete en el Dios eterno. Aumenta nuestra fe, Jesús. Danos fe. Reprendemos ese espíritu de incredulidad que está atacando al pueblo de Dios en general, en el estado, en el país, Señor, en toda la iglesia general. La iglesia se reforma de Cristo, el poder de Dios sobre la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, aumentanos la fe, Señor. Danos más fe. Esto es necesario, Padre, porque el que cree, todo es posible. Muchas voces van a decirte sin ¿Qué voces estás escuchando en este momento? No hagas caso, es mentira. tu milagro llegará. ¿Qué voces te están atormentando, que te está alejando de oír la palabra de Dios? Ven las lágrimas de nadie, pero si tú tienes El miedo, la incredulidad, el temor, la inseguridad. yo te aseguro El poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, amado Dios.
Danos más, una iglesia revestida. Y te pido ahora de una forma especial por la iglesia Ríos de Agua Viva, Padre. En esta hora, Dios mío, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Padre. Quita toda incredulidad. Oh Dios mío, quita de nosotros todo corazón endurecido, Padre. Danos un corazón sensible. Danos un corazón, Padre, renovado para creerte, Dios mío. Porque Dios viene por un pueblo sensible. Dios viene por un pueblo que le cree. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta y le está diciendo, iglesia mía, un poco más y el que ha de venir vendrá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer, te pido por los mis hermanos. Aumentanos la fe, Padre. Te lo rogamos, Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor, mi hermano, por este momento y pedimos que Dios sea bendiciendo sus corazones a través de la palabra. Aleluya. Damos el lugar y bendecimos a nuestros hermanos que estuvieron en la transmisión. Dios les guarde y les bendiga. Damos el lugar con nuestro hermano.